Silva, diputado independiente. Diputado, muchísimas gracias. Bienvenido, como siempre, a nuestro informativo. Primero, conocer, que debo arrancar y estoy obligada a preguntarle cuál es su opinión de toda la situación que hemos vivido hasta ya un mes prácticamente de jornadas de protesta. Gracias, Castalia. Buenos días a todos los que sintonizan. Sin duda alguna, una situación sumamente preocupante para todos los panameños, y yo creo que aquí hay un responsable claro y principal, que es el presidente de la República, que no ha dado la cara, que no ha abierto los puentes para dialogar con los diferentes actores sociales, gremiales que están en las calles y que han estado en las calles no solo desde ahora, sino desde hace un mes. Presidente de la República que impulsó un contrato sabiendo que era inconstitucional, y por supuesto que hay responsables aledaños como la Asamblea Nacional, su gabinete y otros. Y yo creo que lo que estamos viendo ahora es una falta de liderazgo por parte del presidente, una desconfianza enorme en lo que es la política tradicional, y esto también es un cansancio que viene acumulado desde hace décadas, que no solamente tiene que ver con un proyecto inconstitucional de minería que va a afectar el medio ambiente, sino también por décadas de mala política y corrupción acumulada. Y eso es lo que estamos viendo ahora en las calles, a las personas manifestándose, muchas de ellas de manera legítima. Lastimosamente también vemos a personas oportunistas violando los derechos privados de las personas, destruyendo la propiedad privada, y eso no lo podemos permitir. Así que yo aprovecho para hacer un llamado al gobierno nacional y a la Policía Nacional de que aquellos que están manifestándose de manera pacífica, sin violentar los derechos privados de las personas, sin violar la propiedad privada, sin la destrucción privada de las personas, hay que respetarlos y hay que protegerlos. Pero todos aquellos vándalos, terroristas que están en la calle destruyendo a las personas y que están impactando personalmente y el futuro de muchos, esas personas tienen que juzgarle, tiene que caerle todo el peso de la ley. A mí me preocupa enormemente, Castalia, sobre todo los estudiantes que están perdiendo muchos días, muchos meses de clases. Panamá, lastimosamente, cuando vemos a nivel mundial, es el país que más ha perdido clases en los últimos años. Primero por la pandemia y ahora por la protesta. Y si estuviéramos perdiendo solamente clases, está bien, pero el problema es que tenemos un tema acumulado de mala calidad de educación. Entonces están recibiendo mala calidad de educación pública, pero también están faltando. Y estas protestas lastimosamente están afectando a esos estudiantes. Y también están afectando a personas que han perdido la vida, porque las ambulancias no han podido llegar, porque no han podido llegar a los hospitales. Yo creo que las personas que están manifestándose pacíficamente entienden esa realidad, pero hay otros que intransigentemente o por su propio interés politiquero están obstaculizando los derechos fundamentales de la vida, y eso no lo podemos permitir. Pero aquí hay un responsable único, la persona que pueda ayudar a salirnos de esta crisis, y es sobre todo el presidente de la República, que no ha dado la cara porque le falta confianza, pero yo creo y yo confío que puede lograr regenerar esa confianza en la ciudadanía si comienza a tomar medidas desde hoy que puedan ser de buena fe y que nos ayuden a salir de este momento y mejorar la calidad de vida para todos los panameños. De acuerdo al anuncio realizado ayer por el ministro de Economía y Finanzas, el panorama se va a complicar para el próximo año. Y hay una modificación a la vaca, han dicho, y se van a sentar a analizar. Sabemos que deben convocar entonces a la Asamblea Nacional. ¿Pueden ustedes hacer alguna sugerencia sobre a qué sectores se deben hacer esos recortes, o eso es exclusivo del Ejecutivo antes de llegar a la Asamblea? Como bien mencionas, el día de ayer parece ser que el ministro de Economía y Finanzas hizo un anuncio en donde lo que entendí de lo que comunicó es que va a presentar un nuevo proyecto de ley de presupuesto a la Asamblea Nacional. Es decir, no se va a modificar el actual que está en la Asamblea, ahora está en la Comisión de Presupuestos, sino que se va a presentar uno. Y lo único que pude ver que indicó es que ese presupuesto va a ser inferior al que ya se presentó. Yo quiero empezar por reconocer lo bueno. Yo creo que es una buena decisión que se retire el presupuesto, la propuesta de presupuesto actual, y se presente uno nuevo que sea inferior. ¿Por qué? La propuesta de presupuesto que ellos presentaron para el próximo año, la propuesta inicial, es el presupuesto más alto que se ha visto en la historia de la República de Panamá. El incremento más alto que se ha visto. Un presupuesto que llega a más de casi alrededor de 33.000 millones de dólares. Es decir, en 10 años. Desde el 2014 al 2024 ese presupuesto casi que se ha doblado. Y el tema también es que no solamente ha incrementado, sino que vemos que hay instituciones que están teniendo incrementos que no se justifican. Una de ellas siendo la que yo soy parte, la Asamblea Nacional también, de acuerdo a ese presupuesto, está teniendo el incremento más alto que ha tenido en toda su historia.
proporcionalmente hablando y también absolutamente hablando, una cifra muy importante que no se justifica en estos momentos donde en teoría estamos en una recuperación económica. Así que a mí me parece una muy buena decisión retirar ese presupuesto que también, por ejemplo, no cumplía con las promesas de campaña del presidente Cortizo de destinar por lo menos el 1% del PIB a la ciencia, la tecnología y la innovación, donde también se le hacen recortes a instituciones que han comprobado ser necesarias, como por ejemplo el GORDES. Ahora, en teoría, lo que va a pasar entonces es que el órgano ejecutivo va a presentar un nuevo proyecto de presupuesto a la Asamblea Nacional, que va a tener que ser discutido en noviembre y en diciembre, en los días que quedan de estos 2 meses, porque no olvidemos, si la Asamblea Nacional no aprueba, no discute la propuesta del presupuesto, entonces se aprueba automáticamente lo que el presidente envió. Si la Asamblea lo rechaza, entonces se aprueba el presupuesto del año anterior. Y yo quiero ahí también hacer un llamado al órgano ejecutivo, a la ciudadanía, a mantenernos vigilantes. Tenemos que ver qué incluye ese nuevo presupuesto que van a presentar, porque no podemos permitir que venga ningún tipo de goles e incrementos innecesarios en el MIC. Y la ciudadanía está en las calles, muchos de ellos manifestándose pacíficamente, como mencioné, otros no, pero la ciudadanía está vigilante de las acciones del gobierno. Así que ese presupuesto ojalá venga cónsono con la realidad del mundo. Sí, todas las personas que hemos entrevistado a lo largo de estas semanas, haciendo los análisis y los balances de esta crisis, diputado Silva, han coincidido en algo, que el contrato minero al final simplemente fue la gota que derramó el vaso de agua en el descontento de la población panameña, que clama por enfocarnos en propuestas que busquen acabar con las desigualdades de este país con tantas riquezas. Estamos en esta crisis, pero tenemos a una asamblea que sigue despilfarrando los dineros. No tenemos la información de cómo se ha distribuido todas las partidas a las juntas comunales. No tenemos información de cómo se escogieron las millonarias partidas para auxilios económicos del IFARU. O sea, ¿qué mensaje debe enviar o podría enviar? No, y aparte, los 1.500 millones de dólares que nos cuesta la planilla estatal. O sea, ¿qué mensaje puntual debe dar el gobierno del presidente Cortizo ya faltando 6 meses para que termine su administración? Muy buena pregunta, Castalia, y yo lo que te diría es lo siguiente. Si bien es cierto, faltan 6 meses, son 6 meses importantes. 6 meses representa la mitad de un año, en un año electoral, vienen unas elecciones y el presidente lo que tiene que hacer y su prioridad debe ser llamar a la estabilidad, lograr calma, lograr paz y que no se continúe perjudicando la vida de los panameños, que va desde tener acceso a educación, tener acceso a salud, tener acceso a sus trabajos y poder continuar creciendo en la economía. Eso es lo que tiene que lograr este presidente como básico y como prioridad en los próximos 6 meses. Ahora, el tema es que el presidente no tiene ningún tipo de confianza. El presidente, su gabinete y la política tradicional, por lo que tú has mencionado, esta es la acumulación de décadas de corrupción. Esta es la acumulación de décadas donde personas han pagado sus impuestos y no se ven reflejados en servicios públicos de calidad. Estas décadas de acumulación de frustración que trae la ciudadanía, en donde muchos han perdido su vida, donde hay personas que han perdido sus empleos, mal manejo gubernamental y la gente ahora está frustrada y está saliendo, muchos de ellos, como digo, a manifestarse, ya sea en redes sociales o presencialmente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el presidente en esta ocasión, en mi opinión? Primero, tiene que dar la cara al país, tiene que salir, tiene que conversar, tiene que dialogar con los actores que están en la calle. Tiene que llamar a la calma, no únicamente remitirse a hacer videos y comunicados pregrabados de 1 minuto o 1 minuto y medio. En estos momentos de crisis es donde los líderes se prueban y salen a dar la cara y a calmar a la ciudadanía. Lo segundo es que el presidente, como no tiene confianza, en mi opinión, lo que tiene que hacer son actos de buena fe para ir recobrando esa confianza. ¿Qué son esos actos? Hay muchos que puede hacer sin necesidad de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, si el presidente el día de mañana decide, ¿sabes qué? Yo sé que hay un hartazgo con la clase política, con la corrupción, con los temas de transparencia. Vamos a salirnos del Parlacén. Esa es una acción que vamos a tomar, que no necesitamos a la Asamblea Nacional. Listo.
Otro tema, vamos a reducir la planilla estatal. De cada 10 funcionarios, uno va a salirse, vamos a sacar uno de esos funcionarios. Eso representa más de 400 millones de dólares al año que nos vamos a estar ahorrando. Es más de lo que lo aporta la misma mina según el nuevo contrato. Y ese tipo de acciones puede ir tomando el presidente para nuevamente generar confianza, reducir la planilla estatal, salirnos del Parlacén, e inclusive ver la posibilidad de remover a algunos ministros que sin duda alguna no han dado la talla. Y eso va a ayudar a que el presidente pueda tener confianza y así sentarse con las diferentes partes y ayudarnos a salir de la crisis. Pero en conclusión, Castalia, sí, yo creo que el presidente tiene que lograr que se dé paz en los próximos meses, asegurar la estabilidad del país, pero para eso tiene que también estar dispuesto a dar y hacer esas reformas que Panamá se merece. Es un momento clave, vimos un momento importante donde la frustración de la ciudadanía está saliendo a las calles, está comunicando, y el presidente, si desea hacer esos cambios fundamentales de salirnos del Parlacén, de reformar la carrera administrativa, de mejorar el sistema de justicia, cambiar un presupuesto, ya se han dado algunos logros importantes. Si él comienza a hacer esos cambios en este momento, la ciudadanía lo va a aplaudir y vamos a poder entonces salir mejor de esta crisis. Por supuesto, que hay que esperar también los resultados del fallo que van a ser determinantes en el futuro. Sí, mucho ruido ha causado la revelación reciente de quienes se han beneficiado con los denominados auxilios económicos del IFARU. Tristemente, mucha gente, muchos jóvenes cercanos a políticos y a ministros. Sabíamos que se presentó una propuesta de reformas luego del primer escándalo. Pero ¿en qué quedó la propuesta en la Asamblea que buscaba justamente reformular la forma en que se distribuyen esos fondos a través del IFARU? Sin duda alguna, lastimosamente y penosamente, el IFARU ha sido utilizado como una piñata política, en donde muchos de esos auxilios y becas se han entregado a personas allegadas al poder, personas que no lo necesitan o que tienen conexiones con políticos. Y eso lastimosamente duele muchísimo a esos panameños que hoy están viendo esto, que hijos de colegas míos, que hijos de diputados, que hijos de ministros, que pueden tener los recursos y los contactos, se ganan becas para estudiar afuera, pero el panameño que se ha fajado, que ha estudiado, no recibe ningún tipo de auxilio porque no tiene contactos. Y Panamá tiene que parar de ser un país de contactos, de quien yo conozco, quién es mi amigo, quién es mi tío, si conozco un diputado, y ser un país en donde las personas que estudian, que trabajan, que se preparan, que tienen buenos principios y valores, sean las personas recompensadas. Pero lo que ha pasado con el IFARU, y no solo el IFARU, lo vemos también con la ANPYME y otras instituciones, lo vemos con el Vale Digital, es que la repartición de estos apoyos estatales, que muchos pueden ser necesarios, se da por conveniencia política, por fines electorales. Nosotros lo que hicimos fue exigirle al IFARU que publique el listado de todos los auxilios, becas que se han dado. Esa información que debe ser pública, porque ese es dinero de todos los panameños. No nos olvidemos que esas becas las pagamos los panameños con nuestros impuestos. Y lo único que merecemos es que se adjudiquen de manera correcta, que podamos saber a quiénes se le dan estas becas. Pero lastimosamente, el IFARU dice, no, esa es información confidencial, yo no puedo publicar eso, pero luego entonces ves a un exdirector del IFARU haciendo campaña, diciendo yo le di beca a este, beca a este, beca a este, y entonces como que es confidencial, pero luego sacas tú haciendo videos con jóvenes menores de edad, publicando sus caras, pero con fin politiqueo. Sí, eso es lo que duele, que con los recursos de todos los panameños y recursos nobles y necesarios, como son las becas, se esté haciendo política. Y eso tiene que acabar y eso contribuye al hartazgo que tiene la gente hoy en la calle. Y hablando de política, y termino con esta reflexión de su parte, diputado Silva. Ya estamos en un periodo electoral y pareciera, y se lo preguntaba ayer a un politólogo que me acompañaba, todo indica que esta crisis definitivamente ha marcado un antes y un después. O sea, ¿qué reflexión deben estar haciendo la clase política en este momento con este mensaje alto y claro que está enviando el pueblo panameño? O sea, ¿qué cambios y cómo van a redireccionar las propuestas electorales? ¿En qué tienen que estar basadas esas propuestas electorales que de seguro empiezan a llegar a partir de enero?
Yo estoy seguro que esto ha dado un mensaje alto y claro a la clase política tradicional y también a la clase empresarial irresponsable. Correcto. Un mensaje de que la ciudadanía está vigilante, que la ciudadanía ya no está sedada, no está sumisa, está viendo cómo votan los diputados, si los diputados van o no, qué proponen, qué aprueban. Están participando más activamente. Y esto va a crear una presión necesaria para que los políticos comiencen a comportar de manera adecuada. Así que sin duda alguna esto va a comenzar a cambiar la manera en cómo se hace política en la Asamblea Nacional y en otros estamentos del Estado. Pero yo también quiero terminar con una reflexión que es sumamente importante. Por supuesto que estas protestas que hemos visto en el último mes en parte han sido positivas, han afectado a otras personas, se han movilizado agendas, se han avanzado en temas importantes, pero es importante también pensar en cómo evitar que esto vuelva a suceder en el futuro. Y lo más importante es que tenemos que votar mejor. No nos olvidemos cómo se aprobó ese contrato minero rápidamente por medio de una Asamblea Nacional y por un presidente que quería aprobarlo de manera acelerada. Esas son personas que el próximo mayo de 2024 nosotros tenemos el derecho y el deber de elegir sabiamente. Hay que ver las propuestas de los candidatos, sus principios, sus valores, sus antecedentes, con quién caminan. Solo así vamos a poder llenar esa Asamblea Nacional y esa presidencia y ese gabinete de personas que realmente estén pensando en el beneficio del país, no en su beneficio personal, que no estén apresurados en aprobar contratos a tambor batiente, inconstitucionales, pero para eso necesitamos elegir bien a todo nivel. Entonces yo creo que hay que hacer un llamado a que pensemos también en cómo evitar esto, porque creo que si cada año Panamá tiene un mes, 2 meses, 3 meses de protestas, Panamá le va a ir sumamente difícil. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo en eso, pero para poder evitar esas protestas y para poder evitar que nos sigan, sobre todo no las protestas, pero que sigan metiendo goles, lo que necesitamos es elegir mejor. Y el ciudadano tiene el poder, próximo mayo del 2024, entender que la corrupción nos afecta a todos por igual, desde las becas que se adjudican incorrectamente hasta también un contrato que afecta el ambiente, que no tiene términos adecuados para Panamá y que fue aprobado tan rápidamente. Eso lo podemos cambiar. No nos olvidemos, no perdamos la esperanza. Un mensaje que quiero enviar. Yo sé que hay mucha desilusión, hay mucha desconfianza, hay mucha falta de esperanza, pero no se olviden que tenemos ese poder de cambiar las cosas el próximo año. Me quedo con esta reflexión de Gabriel Silva, diputado independiente, esta mañana con nosotros haciendo un análisis de la situación actual y el anuncio del recorte del presupuesto general del Estado anunciado ayer por el Gobierno Nacional. Gracias, diputado. Buen día.